Meta AI is the personal AI that's tailored to you, now with its very own app. It's built to get to know you, offering helpful answers and inspiration. Looking for something to add to your bucket list? Meta AI goes beyond traveling the world. It remembers you're a basketball fanatic and suggests you attend one of the playoff games. Just start typing or speaking to get the answers you need, wherever and whenever, because Meta AI is your personal AI. Download the Meta AI app, now available on the Apple App Store and Google Play. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Buenos días, cafetera. Soy Galicia, de Murcia, y me he unido como mecena a La Cafetera porque creo que hay que apoyar como nunca a la información contrastada, a la información sosegada, a la información objetiva, que no neutral, y porque La Cafetera para mí es un espacio, una comunidad, un lugar en el que estar acompañada, en el que nunca estoy sola. Y bueno, quería daros las gracias a todo el equipo de La Cafetera por hacerme sentir todas las mañanas acompañada y por darme toda la información, toda la opinión y toda la diversión posible. Muchas gracias, cafeteros. Por favor, uniros. radiocable.com/mecenas. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. ¿Quién bombardea todos los días a tus países vecinos? Irán, el Estado sionista dirigido por Netanyahu. ¿Quién prueba bombas y destruye edificios, casas, hospitales, escuelas, maternidades? ¿Qué queremos en la humanidad? ¿Qué queremos? ¿Que escale una guerra nuclear? No creo. Presidenta, señora Kallas, Israel y Estados Unidos son la mayor amenaza para la humanidad en este momento y ustedes están alimentando al monstruo. Israel ataca ilegalmente a Irán mientras continúa su exterminio del pueblo palestino. ¿Y qué hacen ustedes? Ursula von der Leyen apoya a Israel diciendo que tienen derecho a defenderse cuando son el agresor, señora Kallas. El canciller alemán da las gracias a Israel, cito literal, por hacer el trabajo sucio por todos nosotros. Esos son los valores europeos. ¡Qué repugnante! Y qué vergüenza, señora Kallas. Ustedes dicen que el peligro son las armas nucleares de Irán. Suena lo que decían de Irak. Pero es Israel quien tiene armas nucleares. Es Estados Unidos el único país del mundo que se ha atrevido a lanzar una bomba nuclear. Que se ha vivido esta mañana en Cádiz, donde 30.000 trabajadores del metal están llamados a la huelga. La jornada ha comenzado con barricadas, cortes de tráfico, interrupción del... La infancia migrante no puede ser utilizada como campo de batalla político. Y lo digo con firmeza y con rotundidad. Porque no estamos hablando de cifras, estamos hablando, en definitiva, de vidas, de niños y niñas que yo creo que es importante recordarlo y situarlo a menudo, aunque creo que lo compartimos, ¿no?, nítidamente. Que han cruzado mares, que han cruzado fronteras, han cruzado desiertos, que huyen de la violencia, del hambre, huyen del abandono en muchos casos. Y lo que esperan de Europa, lo que esperan de nuestro país, no es una valla más, sino una oportunidad, poder vivir con dignidad. Ni yo misma, ni por supuesto el Gobierno conocíamos esa información, que no hacen efectivamente sino aumentar nuestra preocupación. Por eso les anuncio que esta misma mañana he ordenado a la asesoría jurídica del Gobierno de Navarra que se persone en la causa que instruye el Supremo. Los servicios jurídicos ya están preparando toda la documentación que presentaremos en las próximas horas. Acabo de estar con la presidenta y secretaria general del Partido Socialista y le he contado que entre las informaciones que han ido apareciendo sobre Santos Cerdán y la vinculación de la empresa Servinavar en las investigaciones judiciales, mi pareja ha estado trabajando en esa empresa, en Servinavar, desde 2021 a 2024. Una información que la presidenta no conocía y que he considerado que debía saberlo. Creo que no es un delito,
Que alguien trabaje en una empresa adjudicataria de algo del Gobierno no es indicio de nada, pero hago esto como un ejercicio de honestidad. No quiero perjudicar ni a mi partido ni al Gobierno de Navarra. 23. Más imputados que ministros. Tienen al fiscal general del Estado imputado, a su fiscal, a la mujer del presidente del Gobierno imputada, al hermanísimo del presidente del Gobierno imputado. ¿No creen que España merece otra cosa? Mire, estamos hablando de un informe de la UCO, con indicios. No hay sentencia en firme. Señoría, no, déjeme terminar. No hay sentencia en firme, señoría. Y el Partido Socialista ha asumido su responsabilidad y ha actuado con contundencia ante un golpe duro, doloroso en lo político y también se lo digo, en lo personal para mí. Pero lo que no voy a aceptar con todos los respetos, señoría, es que usted haga de la anécdota una categoría. Grábenselo a fuego, señorías del PSOE. La izquierda no puede robar. Ustedes dicen que actúan contra la corrupción cuando la detectan. No, miren, cuando detecta la corrupción la UCO. Usted quiere que nosotros y nosotras nos creamos que usted supo lo que eran y lo que hacían dos tipos que estuvo con usted durante 10, 11, 12 horas, durante semanas, durante meses, en un coche para recuperar la Secretaría General del PSOE. Que usted se enteró antes de ayer de quiénes eran y de cómo eran y de lo que hacían Santos Cerdán y el señor Ábalos. Usted quiere que nosotros no lo creamos. Vale, haga tres cosas. La primera, jure y perjure que no estamos frente a la Gürtel del PSOE. Vaya contra las corrupteras, contra las constructoras. Y tres, hombre, que nunca más esta gente se siente en un escaño. Eliminemos ya los aforamientos. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este programa. Gracias por darle a like a este vídeo, gracias de corazón por contribuir también a estructurar un poco nuestra línea editorial, dejando comentarios en los vídeos, en Spotify, en YouTube. Muchas gracias a todos por formar parte de esta comunidad y me gustaba mucho el mensaje que nos enviaba Galicia después de hacerse suscriptora de la cafetera, después de hacerse mecenas, cuando decía: son tiempos en los que sabemos que hay que apoyarnos unos a otros, que tenemos que apoyarnos unos a otros en esta comunidad, y además valoraba que recibamos la información en este programa siempre en un panorama sosegado, a pesar del enorme terremoto que estamos viviendo y como todo el mundo sabe, como todo el mundo percibe, como dice esta mañana Mamen, vaya movida, tenemos que soportar otro día más, van tropecientos más, ahora vienen las vacaciones. Hombre, desde luego siempre el descansar contribuye mucho a bajar el diapasón, pero es verdad que va a llegar mucha gente que legítimamente apoyaba al Partido Socialista, que pasionalmente lo ha estado defendiendo hasta ahora y que se va a encontrar en estas vacaciones con que le sacan los colores en cualquier conversación. Esto socialmente es tremendo, porque hoy tenemos nuevas informaciones. A todo el catálogo de escándalos con las grabaciones de Ábalos que tienen noqueado al Partido Socialista, vemos al Partido Popular sacando pecho, ironizando con las amigas de Ábalos, a la prensa enfocando a la actriz porno que en casa de Ábalos trató de sacar un disco duro con información comprometedora. Conocemos nuevas revelaciones en los periódicos que sitúan a Cerdán en la propiedad de una sociedad de la trama. También ha sido protagonista Gabriel Rufián con esta frase: la izquierda no puede robar, grábeselo a fuego, le decía el presidente del gobierno. Pero todo esto pues está generando un clima que mantiene en estado de shock al Partido Socialista. Vamos a hablar de eso un día más, me temo, pero bueno, miraremos con un poco de
distancia lo que está ocurriendo, porque además es verdad, en el análisis estos días había algunas personas próximas al Partido Socialista, simpatizantes, que nos decían, es que cómo podéis estar contribuyendo tanto al ruido, a la desinformación que se está generando en estos días. Había, sin embargo, quien nos decía, ¿cómo es posible que no estéis poniendo más el foco en esta campaña de corrupción que demuestra una vez más que el Partido Socialista es un partido corrupto? Y de nuevo, un día más, aplicamos un principio y un valor en este programa, y para que quede constancia, así lo digo de la misma manera que lo he trasladado en privado a quien nos ha escrito. Nosotros ni vamos a participar de la exageración y de la hipérbole, ni vamos a contribuir a la caída del Partido Socialista, porque no tenemos un objetivo fundacional que se sustente en eso, ni vamos tampoco a frenar en absoluto, que cada palo aguante su vela, que no vamos a frenar en absoluto informaciones que están apareciendo que son de una extraordinaria gravedad, como todo el mundo sabe. Y lo que debería hacer el presidente del gobierno, ya lo hemos dicho en estos días, es si de verdad todas estas informaciones le están sorprendiendo, como nos están sorprendiendo al resto, debería emprender una campaña para cortar por lo sano la corrupción, pille a quien pille, arrastre a quien arrastre. Si es una federación, si es el gobierno de una comunidad autónoma o la financiación del partido en una comunidad autónoma, pille a quien pille. Si es verdad que nos creemos la tesis, y si sospechamos que el presidente del gobierno, como induce a pensar todas las intervenciones del PP, que el presidente del gobierno tenía información sobre esto antes de la que hemos tenido el resto, lo que debería hacer es intentar dejar algo de legado político aplicando el mismo protocolo. Cortar por lo sano con la corrupción y dejar una batería de medidas en el gobierno antes de que sea tarde y la credibilidad de la ciudadanía en la política en general se vea totalmente arrollada. Dejar una batería para combatir la corrupción que sea lo suficientemente contundente como para que nadie se vuelva a atrever en las próximas generaciones a meter la mano en la caja. Bueno, un asunto complejo que en todo caso nos habla de muchas cosas. Nos habla, sí, de la corrupción, de los corruptores, de la financiación de los partidos políticos, de la seducción por el dinero, del individualismo frente a lo colectivo. Bueno, nos habla de la sociedad española también, nos habla de el vínculo, el link entre prostitución, corrupción, en fin, todos los excesos metidos en este catálogo que estamos conociendo estos días. Bueno, vamos a hablar de todo ello en la cafetera con vuestra ayuda, pero sí, os agradecemos de corazón el apoyo. Pilar Pay, muy buenos días. Hola, buenos días. Que además hoy es jueves, hoy vamos a hablar con Pilar del Río. Ayer precisamente se conmemoraba el fallecimiento de José Saramago. Charlaremos con Pilar del Río después porque hubo varios actos muy emotivos, muy solemnes en la Fundación en Lisboa. Charlaremos un poquito con ella, que siempre es una oportunidad para mirar con algo de esperanza, de claridad, lo que está sucediendo. Hablaremos también con Emilio Silva, que nos ayuda a refrescar la olvidadiza memoria de la transición, la olvidadiza memoria de la dictadura en nuestro país, y en ese ejercicio de memoria histórica que hacemos los jueves, pero también nos ayuda a comprender un poquito mejor de dónde viene la sociedad que tenemos. Así que tenemos muchas cosas por delante y también un panorama informativo en lo internacional. Pilar, vemos a Donald Trump titubeando con la idea de atacar Irán que extiende sus amenazas en caso de que eso suceda, pero los ataques han continuado a lo largo de la noche. Tel Aviv ha recibido una nueva batería de misiles, sigue también Teherán asistiendo a Jamenei ha avisado a Estados Unidos de las consecuencias irreparables y se suma a la campaña máxima inestabilidad en Oriente Medio, Pai. Sí, la verdad, se mantienen además los ataques. Es verdad que estamos asistiendo a esta especie de guerra verbal también, ¿no? En la que Donald Trump, dice que puede que ataque, puede que no, pero que ya es tarde para hablar. El Ayatollah Jamenei también amenaza con consecuencias devastadoras para Estados Unidos si interviene. Desde Israel también se escuchan palabras muy, muy gruesas y muy agresivas, pero la realidad es que además todo este discurso viene acompañado por acciones, ¿no? Israel ha
ha seguido pues atacando diversos objetivos nucleares y manteniendo un poquito la presión sobre Jamenei. Además, en las últimas horas se habla de un importante ataque de Irán contra Tel Aviv, que estaría causando más daño del que en principio se podía prever, y que además estaba siendo una ofensiva bastante intensa, aunque pues todavía hay cierta confusión al respecto, y de fondo pues está este temor de que este conflicto pues siga escalando, que ya está en un momento de máxima tensión, siga escalando y derive en algún tipo de guerra regional, especialmente si Estados Unidos decide atacar y entrar en este conflicto. Hay algunos medios, desde el Wall Street Journal y Bloomberg, que señalan que Donald Trump, a pesar de que en sus palabras muestra una cierta ambigüedad, señalando que es posible que ataque o es posible que no, dejándolo ahí un poco abierto, algunos medios señalan que ya está aprobado al menos en privado, el lanzar un ataque contra Irán. Bueno, así que asistimos con mucha preocupación a lo que está sucediendo, también a la escalada de países que observan esto. Hemos visto cómo se pronunciaba, por ejemplo, Venezuela. ¿Quién bombardea todos los días a tus países vecinos? Irán, el Estado sionista dirigido por Netanyahu. ¿Quién prueba bombas y destruye edificios, casas, hospitales, escuelas, maternidades? ¿Qué queremos en la humanidad? ¿Qué queremos? ¿Que escale una guerra nuclear? No creo. La Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional son culpables de esta guerra, porque han sido cómplices del genocidio del pueblo palestino en Gaza. Si hubiera habido justicia firme y verdadera de la Corte Penal Internacional y de la Corte Internacional de Justicia, nos hubiéramos ahorrado bombardeos y nos hubiéramos ahorrado esta guerra. Solo la justicia y el respeto al derecho internacional nos llevará a la paz. Nosotros de Venezuela abogamos por la paz. Eso decía Nicolás Maduro, pero hemos visto discursos que están siendo muy reseñados estos días en las redes sociales porque, en efecto, Israel desbocado, el gobierno de Netanyahu decide emprender esta ofensiva militar contra Irán, el gran fantasma de la existencia de Israel, bueno, en las últimas décadas, porque antes fueron aliados, pero la paradoja se da en que en esta confrontación vuelve a manejarse el argumento de las armas de destrucción masiva. Irán a punto de presentar una bomba nuclear. Con ese discurso lleva Netanyahu los últimos años. Ahora han decidido, sintiéndose liberado después de la inacción internacional ante lo que ocurre en Gaza, ha decidido emprender la campaña contra Irán y confía en que le acompañe Estados Unidos. ¿Israel se ha convertido en la mayor amenaza para la humanidad? Irene Montero cree que sí, lo expuso en el Europarlamento en un discurso que ha sido muy valorado en las redes sociales. Presidenta, señora Kallas, Israel y Estados Unidos son la mayor amenaza para la humanidad en este momento y ustedes están alimentando al monstruo. Israel ataca ilegalmente a Irán mientras continúa su exterminio del pueblo palestino. ¿Y qué hacen ustedes? Ursula von der Leyen apoya a Israel diciendo que tienen derecho a defenderse cuando son el agresor, señora Kallas. El canciller alemán da las gracias a Israel, cito literal, por hacer el trabajo sucio por todos nosotros. Esos son los valores europeos. Qué repugnante y qué vergüenza, señora Kallas. Ustedes dicen que el peligro son las armas nucleares de Irán. Suena lo que decían de Irak. Pero es Israel quien tiene armas nucleares. Es Estados Unidos el único país del mundo que se ha atrevido a lanzar una bomba nuclear. En la próxima cumbre de la OTAN ustedes van a firmar el 5% de gasto militar y dicen que es para defendernos. Pero ¿de verdad nos protege, señora Kallas, estar a las órdenes de Trump? ¿Nos protege gastar el dinero de las pensiones y de los hospitales, como ha dicho el jefe de la OTAN, en armas? ¿Nos protege que Israel presuma de vender ahora, durante el genocidio, más armas que nunca a Europa gracias a sus éxitos? Así que, bueno, el foco colocado precisamente sobre esta cuestión, una gran preocupación en torno a lo que ocurre, pero Pilar, en Gaza la violencia continúa también en los repartos de ayuda y comida, ¿verdad?
todos estos incidentes, estos tiroteos en los que, bueno, pues están muriendo. Fíjate que ya se habla de más de 400 personas que han muerto en estos repartos de comida, que además están, se supone, organizados y, bueno, pues señalados y, digamos, organizados y controlados por el ejército israelí y por esta fundación que han creado para llevar a cabo esta labor en sustitución de Naciones Unidas. Sin embargo, se están produciendo incidentes prácticamente a diario con una serie de muertes que ya sumaban las 400, estaban por encima de 400 fallecidos, y que incluso han sido señalados ayer mismo por Naciones Unidas como un dato horrible y que debería obligar a la reflexión. En este contexto también está teniendo bastante eco finalmente prácticamente la suspensión de la marcha global a Gaza. Hace unos días escuchábamos a un activista que nos explicaba, antes también de que zarpara el barco de la flotilla por la libertad, de cómo se habían movilizado numerosas organizaciones, numerosas ONGs y numerosos activistas de todo el planeta para llevar a cabo una especie de gran acción simbólica por tierra, mar y aire para denunciar la situación de Gaza y denunciar las acciones de Israel. Ya vimos cómo acabó el barco de la flotilla, en el que iban a bordo Greta Thunberg y el activista español Sergio Toribio, y algo parecido ha sucedido con la gran marcha global, en la que, bueno, pues estaba previsto que miles de activistas de distintos países fueran andando hasta la frontera con Gaza, y en este caso concreto parece se señala a Egipto por haber reprimido esta marcha global, bueno, pues para haber detenido, forzado a que no pudieran seguir adelante los activistas, y parece que realmente han tenido éxito, y esta gran marcha global que estaba prevista pues ha tenido que ser suspendida. Así que, bueno, prosigue la violencia en Gaza, y máxima también preocupación internacional por la manera en la que Israel desoye las advertencias de la crisis humanitaria tan extraordinaria que está teniendo lugar allí. Oye, hemos visto también en Argentina, la situación de Cristina Kirchner centra la atención. Esta semana empezó su detención domiciliaria, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, la situación de Cristina Kirchner, la semana pasada se conoció ya la sentencia en firme que la condena a 6 años de cárcel y la inhabilita de por vida políticamente. Dada la edad de la expresidenta argentina, que tiene 82 años, pues el sistema judicial argentino prevé que pueda tener el beneficio de cumplir esta condena en arresto domiciliario. A principios de esta semana se anunció que se le había concedido con un régimen bastante estricto. En la prensa han explicado un poquito los detalles en qué consiste. Incluso le ha trascendido, se ha informado que va a tener que llevar una especie de dispositivo de vigilancia electrónico, una pulsera o una tobillera de estos electrónicos, que era algo que la defensa de Cristina Fernández de Kirchner había pedido que se evitara, dado que no hay un riesgo potencial de fuga real en una persona, digamos, tan mediática y tan involucrada en la política, y que además se perseguía un poquito como un gesto de humillación. Finalmente, el juez ordenó que sí llevara esta especie de brazalete electrónico, y le ha impuesto una serie de condiciones, entre ellas no poder salir. Fíjate que es llamativo porque un poquito antes, ahora te cuento, porque ayer mismo una enorme manifestación en Buenos Aires en defensa precisamente de la expresidenta, de Cristina Fernández de Kirchner, que se reunieron decenas de miles de personas para mostrar su apoyo, y poquito antes de que se anunciara esta manifestación, el gobierno de Javier Milei anunció una reforma de la policía, la Policía Federal de Argentina, una reforma para intentar que pudiera luchar mejor contra las amenazas actuales, y que, entre otras cosas, le permite llevar a cabo detenciones sin orden judicial. Esto es una noticia que ha pasado ligeramente desapercibida, pero es llamativo que la hayan anunciado poquito antes de esta gran manifestación que se ha organizado en Argentina, y en la que, como te decía, decenas de miles de argentinos han mostrado su solidaridad con Cristina Kirchner, y ella misma ha participado con un mensaje grabado, denunciando que no la permitían estar en esta manifestación, que no le permiten ni siquiera salir al balcón, porque se considera que podría generar algún tipo de revuelo.
enero, y ella pues ha grabado un mensaje para denunciar esta situación y para agradecer el apoyo que está recibiendo. Algo que sea de ellos, conseguido con el esfuerzo de su trabajo, bien peronista. Los jubilados tenían remedios. Dios mío, ese país no fue ninguna utopía, ¿eh? No. Lo vivimos durante 12 años y medio. Y además lo dejamos desendeudado, como a las familias y a las empresas. El mensaje de Cristina Fernández de Kirchner: 1 millón de personas citaban, 1 millón de personas en Plaza de Mayo después de su proscripción, y que sí tenía lugar ante esta manifestación, y donde escuchábamos ese mensaje. Bueno, mientras tanto, también en Estados Unidos se mantiene la ofensiva de Trump en su campaña de deportación de migrantes pese a las protestas, Pilar. Sí, la verdad es que, bueno, a pesar de que, bueno, coincidiendo con su cumpleaños, con este gran desfile, pues en honor del ejército que se organizó, hubo también la gran noticia, y en muchos medios se puso de relieve, fue las enormes manifestaciones que bajo el lema de No Kings, que no reyes, que no haya reyes en Estados Unidos, se llevaron a cabo por todo el país, en más de 2.000 ciudades de Estados Unidos, denunciando esta campaña de deportación indiscriminada de migrantes, en un país que además tiene, digamos, las raíces y tiene muy metido en su ADN la inmigración. Sin embargo, esto es claramente la línea que pretende seguir Donald Trump, es digamos un poquito el eje de su gobierno, sobre el que pretende basar toda la legitimidad interna de su mandato, a pesar de que, bueno, pues ya se ha denunciado que muchas de estas deportaciones son de personas que no tenían ningún tipo de antecedentes, que no tenían ningún tipo de relación con actos violentos, que simplemente eran trabajadores. De hecho, algunos empresarios han pedido un cierto control a Donald Trump porque tenían problemas para encontrar trabajadores. Donald Trump anunció una cierta pausa o digamos algún tipo de control o de limitación a ciertas deportaciones, pero señaló de manera muy significativa a las grandes ciudades, gobernadas principalmente por digamos dirigentes demócratas, ¿no? Como Los Ángeles, donde de hecho hubo este inicio de las protestas y donde incluso mandó a la Guardia Nacional, pero también Chicago y bueno, pues Nueva York también fue señalada, y en estas ciudades, que algunos se llamaban ciudades santuario, donde digamos las autoridades locales, incluso la policía, se negaba a colaborar con el servicio de inmigración, pues se mantenía esta especie de conflicto. Fíjate que en las últimas horas ha habido una noticia que pone de relieve la influencia que está teniendo Donald Trump, y es que Miami, que es posiblemente la ciudad de Estados Unidos con mayor proporción de extranjeros en todo el país, va un poquito en sentido contrario. Es decir, acaban de anunciar que han aprobado un acuerdo para que la policía local coopere con el servicio de inmigración para arrestar a migrantes, ¿no? Esto ha sido denunciado por numerosas ONGs. Fíjate que hay algunos estudios que dicen que más de la mitad de la población de Miami es digamos, de origen extranjero o es desde luego nacida fuera de Estados Unidos, y que esto puede sentar un precedente o poner en alta tensión la ciudad. Pero de momento pues se ha anunciado esta decisión por parte de las autoridades de esta ciudad, mientras en otras se mantiene la resistencia. Y por ejemplo, en las últimas horas se ha conocido que la alcaldesa de Los Ángeles levantó el toque de queda que impuso hace unos días para un poquito intentar frenar las protestas que habían estallado. Bueno, así que el panorama internacional colocado sobre la preocupación, la inestabilidad, lo que vemos con mucha inquietud relacionada con el gobierno de Estados Unidos. Oye, hemos visto también en Portugal, Luis Montenegro ha logrado finalmente el apoyo del Parlamento para gobernar, ¿no? Sí, bueno, no era una sorpresa, porque realmente después del resultado electoral parecía evidente que además no había recibido un castigo. Luis Montenegro era el primer ministro de Portugal, se vio forzado a convocar elecciones anticipadas porque las formaciones con las que gobernaba en alianza le retiraron el apoyo tras conocerse una serie de irregularidades en una empresa familiar, pero las nuevas elecciones le dieron una mayoría clara, no mayoría absoluta, es decir, necesitaba el apoyo, y en este contexto, en este sentido, ha logrado el apoyo del Parlamento a su programa de gobierno. Es llamativo que ha recibido el apoyo
del Partido Socialista, algo que él había pedido en la campaña, pero también de la ultraderecha, que fue el segundo partido finalmente más votado, Chega. Y esto se produce en un contexto en el que también se denuncia y realmente hay cierta preocupación en Portugal por el aumento de casos de violencia relacionados con grupos de extrema derecha, ¿no? La policía ha informado que han detenido a 6 integrantes de un grupo neonazi que estaban preparados para llevar alguna acción, y que además ha habido voluntarios de ONG, incluso un actor, que han sufrido algún tipo de agresión a manos de colectivos de extrema derecha. Así que ahora le podemos preguntar a Pilar del Río, pero realmente la situación en Portugal se mantiene en una cierta tensión, y el nuevo primer ministro Luis Montenegro ya ha anunciado que uno de los ejes de su política será precisamente el endurecimiento de las políticas migratorias, ¿no? En este sentido, pues parece que sigue la estela que está de moda en la Unión Europea. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Bueno, pues os pedimos que dejéis vuestros comentarios aquí en YouTube, en Spotify, y le deis al like en el vídeo para que podamos también agrupar vuestras opiniones en todas estas cuestiones que golpean, señalan esta mañana las portadas de los periódicos. Que si os parece, vemos, esta mañana se da la paradoja de que algunos de los periódicos nacionales tienen su portada tapada por una publicidad de una compañía petrolífera española, de una empresa de gasolinas. Y que ya sabéis, en estos ejercicios que hacen muchas veces estas grandes compañías energéticas, que compran las portadas, es una cosa muy metafórica, de diferentes periódicos, y cuando llegas al kiosco te encuentras una colección. Pero hay otras a las que sí que podemos asistir, que sí que podemos ver a esta hora. La portada del periódico El País, que Santos Cerdán controla, dice el periódico El País, el 45% de la empresa clave de la trama corrupta, la sociedad Servinavar 2000, que se hizo hasta 2024 con 6 contratos millonarios, 5 de obra pública. Estaría controlada, según esa información del periódico El País, por el propio Santos Cerdán, con un 45% de esa compañía. Además, María Chivite fulmina al número 2 del partido en Navarra por el escándalo, dice el periódico El País, mientras todavía seguimos observando cómo en las redes se especula entre los medios de comunicación de la derecha, algunos periodistas de extrema derecha, se especula con las próximas informaciones que pueden afectar al Partido Socialista. Ayer hubo alguien que decía en los comentarios del programa, nos hizo reflexionar y tuvimos la oportunidad de comentarlo aquí, porque nos decía, cuidado con hacerse eco y contribuir a dar pábulo y altavoz a las teorías de la conspiración que se lanzan, que luego vaya usted a saber si se confirman o no, pero que sobre las que se lanzan insinuaciones, medias verdades y todo esto que está muy presentes en las redes de la extrema derecha. Yo os lo planteo porque nosotros siempre intentamos hacer una gran diferencia entre, bueno, lo que sugieren los oscuros callejones de la corte madrileña, allí donde estas cosas, donde los rumores se suceden, y la información que se publica, que se concreta y que está avalada pues por diferentes fuentes, por informes de fuentes oficiales, etcétera, ¿no? Pero es verdad que siempre es un territorio muy complicado. Hasta ahora he pensado que siempre que marquemos una enorme distinción, una distinción evidente, creo que es enriquecedor para la propia audiencia de La Cafetera saber de qué es de lo que se está hablando más allá de los foros oficiales, porque muchas de estas informaciones terminan convertidas o desaparecen como rumores o terminan convertidas en titulares de periódicos. Siempre y cuando estemos lo suficientemente alerta para saber de qué es de lo que se está hablando, pero este es un debate complicado, Pai, porque ¿cuánto podemos dar pábulo
a ciertas informaciones, ciertas cosas que se van publicando, siempre que no entren en los territorios de la, pues no sé, de lo personal, que hay mucho circulando también, la rumorología de cuestiones más personales, pero hay un montón de pequeñas cosas que están alimentando el discurso que vemos que proceden de algunos informes de la UCO o bien rumorología, a veces oyen campanas pero no saben dónde. Va a salir un informe de la UCO, habla de un coche, luego no habla del coche, pero el informe de la UCO es demoledor y sale. Entonces, yo os lo planteo para que entre todos me digáis cuál es el protocolo que queréis que apliquemos, porque yo intento ser extraordinariamente cuidadoso, pero creo que es enriquecedor que no seamos los últimos en enterarnos de estas cosas, aunque sea para tener la información y ser lo suficientemente precavidos para conocerla, aunque proceda, digamos, siempre con un marco muy claro de cuidado, que estamos ante pura rumorología. ¿Cómo lo ves, Pai? ¿Qué te parece? Bueno, es una cuestión clara que plantea un dilema ético. Es verdad que, bueno, tradicionalmente en el periodismo se consideraba que los rumores no se podía hablar de ella. De todas formas, el periodismo ha ido cambiando, se ha ido también transformando, adaptando a los tiempos que corren, y es verdad que en un mundo en el que además las redes sociales tienen el alcance y la influencia que tienen, pues a lo mejor hay que repensar todo este modelo. De todas formas, siempre hay que tener mucho cuidado porque los rumores generalmente pueden tener alguna base cierta, pero tienen algún tipo de interés, ¿no? Ya sea señalar a alguien más concretamente que quizá no está tan señalado, o inflar un poquito algunos elementos. Es llamativo que este famoso informe de la UCO, ya nos habías contado que bueno, en los oscuros callejones de la Corte, pues hace tiempo que se especulaba con que existía un famoso informe. Lo llamativo es que el gobierno asegurara no haberse enterado hasta prácticamente que se difundió en los medios de comunicación. Eso sí que es llamativo, que tanta gente hablara de él, especulara con este informe, y que los responsables del gobierno, que bueno, pues que tienen ciertos resortes evidentes y controlan los propios órganos que tienen que llevar a cabo estos informes, pues no lo supiera. Así que ahí hay alguna información que llama la atención, pero bueno, a mí me cuesta hablar de rumores o decir que es conveniente hablar de rumores. Quizá me puede la formación más clásica, pero entiendo que es cierto que bueno, que en este contexto en el que además se utilizan de forma especialmente interesada, pues que se pueda en algunos casos justificar, o que incluso sea un acto de periodismo puro y duro. Yo coincido con lo que dice Clara en el chat en YouTube. Dice: para mí, mientras se diga que son rumores, entendemos perfectamente la diferencia, porque es verdad, del libelo a la información hay un territorio gigante. Ahora, cuidado también con mitificar lo que se ha venido publicando en las portadas de los periódicos o en las columnas de los columnistas desde hace décadas. Muchos de ellos formaban parte de la más clara rumorología. O sea que esto de situar una línea entre, no, es que lo que se publica en ciertos periódicos, a ver, más rumor, mayor teoría de la conspiración que la que hemos visto en este país con el 11M, no hemos visto. Y se publicaba en las portadas de los periódicos y en supuestas emisoras de radio, incluso financiadas por la Iglesia Católica. O sea que lo de la mentira y la verdad pues tiene una línea muy... Pero en la rumorología hoy el problema es que, claro, ahora existen miles de fuentes que condicionan la opinión pública. Porque las redes sociales... Esa es la clave, ¿no? ¿Cómo se condiciona la opinión pública? Las redes sociales hoy la condicionan. Y en ese sentido, saber lo que está ocurriendo por las redes sociales, porque hay mucha gente que está desconectada y mucha gente que escucha este programa que no forma parte del universo de las redes sociales y que de pronto llega a una comida familiar y le dice: no, pero no te has enterado de esto. Pero si habla toda España menos la portada del periódico tal. Y dice, entonces para mí, siempre que exista esa diferencia muy clara, tampoco soy amigo de la rumorología. Oye, se escuchan todo tipo de rumores de relaciones personales, de cosas cruzadas, de intereses. No hablo de este tipo de cosas, hablo de cuestiones que tengan digamos, una dimensión política evidente, ¿no? O sea, cuando se está hablando, va a haber más informes de la UCO, y te lo están diciendo personajes cercanos al empresario Aldama, que está señalado en los informes de la UCO. Nadie está sacando esto en los periódicos, primero porque también hay una gran presión por parte del gobierno y del Partido Socialista
para que se hable en la justa medida de este tema. Pueden contener lo que pueden contener, porque esto está al destrozo que ya apenas tienen margen de maniobra, pero lógicamente también se señala, bueno, esos son rumores, no ha salido el informe de Cerdán. Bueno, no ha salido el informe de Cerdán. Las amigas de Ábalos, hombre, las amigas de Ábalos, pues mira, llevaba 2 años hablándose de esto, y cuando nos lo hemos encontrado en las grabaciones de la UCO, es verdad que en ese caso, como roza el territorio de lo personal, pues ahí hay una buena diferencia, ¿no? Pero bueno, en fin, el caso es que siempre es delicado. Yo estoy viendo en el chat, hay dos programas, uno que sucede en el chat y otro que sucede aquí. Pero bueno, como os agradezco mucho en todo caso los puntos de vista, por si tenéis alguna aportación que queráis hacer en este tipo de, en este debate, porque también nos ayuda a nosotros a saber dónde queréis que situemos los espacios y los límites. Sin embargo, siempre es muy valorado, y lo he visto, cuando hablamos de qué es de lo que se insinúa, de lo que se suspira en los oscuros callejones de la corte, porque esto es muy literal. Podríamos decir en las sobremesas de los restaurantes de Puro y Martini, pero se da en esta nuestra ciudad, en esta nuestra corte. Allí es donde se dan todas las rumorologías y donde se ponen en evidencia un montón de cosas, ¿no? También hay que decir que en esos oscuros callejones de la corte y en esas sobremesas de Puro y Coñac se tiende mucho a la hipérbole, a la exageración y a darse importancia, ¿no? Claro. Eso también habría que recordar un poco, bueno, para poner un poco en contexto los rumores, ¿no? Se tiende incluso a señalar que se tiene más información o que está muy claro y que va a salir. Entonces, por eso digo que a la hora de hablar de rumores o de chismes que puedan circular, como decía Clara, además de decir y de informar que se trata de eso, de rumores, y habría que no perder de vista esa idea de que normalmente además se inflan o se exageran, pues ya sea para conseguir un objetivo concreto o dar importancia al que lo está divulgando, ¿no? Dice Ellen, pero los rumores quieren o tapar otras noticias o calentar motores para lo que viene, son siempre interesados. Claro, lo que pasa es que una buena parte de la información, cuidado, porque la materia prima con la que se construyen los periódicos en buena medida proviene de fuentes interesadas. A ver si piensas que los informes, porque esto que decías antes, dice, hombre, siempre hay alguien interesado cuando lanza un rumor y cuando se lanza una información y cuando todas estas cosas que se presentan como periodismo de investigación, que en realidad más que periodismo de investigación son informes que alguien ha elaborado porque tiene un interés, o bien porque está implicado en la causa y quiere limpiar su imagen y lo cuela a través de forma interesada, colocar el foco en otro lado, o bien porque es un partido político rival que investiga, por supuesto, a los rivales políticos, que esto lo vemos en Madrid todos los días cuando decían, no, es que han enviado a la tal Leire Díez a investigar a rivales. Digo, pero si es lo que hacen los partidos políticos desde la transición, se dedican a hacer informes, dossier y a filtrárselos a los periodistas. Periodismo de filtración, como dice Vesubio, escondido en supuestos periodistas de investigación que en realidad lo que hacen, bueno, también forma parte de esto, es tener fuentes en esos ámbitos oscuros, turbios, donde les pasan esas informaciones. A veces es comer con esas fuentes, ¿no? Y les pasan las informaciones interesadas y ellos contribuyen, ¿no? Pero bueno, es parte del lío, porque en estos días Madrid está bullendo, os podéis imaginar, además hay mucha especulación, ¿caerá o no caerá el gobierno? ¿Cuánto logrará aguantar Pedro Sánchez? ¿Va a haber detenciones? Muchos de los oscuros rumores de la corte de las últimas horas, también hay lugares y lugares donde escucharlo. No es lo mismo escucharlo a un youtuber que no quiero citar ningún sitio para que nadie se enfade, pero a un tío desde su casa diciendo, yo creo que va a pasar esto, el advenimiento de JFK. No es lo mismo decir eso que el escolta de un empresario que está señalado por corrupción diga en su canal de YouTube que va a haber detenciones porque la UCO lo está negociando. Entonces, no es lo mismo, porque dices, hombre, alguna línea tiene. Es verdad que aquí se inventa cada uno, escucha, pero bueno, está bien tenerlo. Lo que sí que hay mucha preocupación es porque se puedan producir en los próximos días detenciones en el seno, en el marco del Partido Socialista. Y a poco que uno pregunte a la inteligencia artificial y calcule probabilidades, pues muchas fuentes señalan a Cerdán, señalan a Ábalos, así que muchas fuentes impresas de periódicos conocidos. A poco que hagas estadística,
te dicen que los rumores igual no están tan desencaminados porque es algo que, sostenido con las informaciones que se están publicando, pueden concretarse, ¿no? Así que en ese ejercicio, esta mañana, lo que sí que podemos dar cuenta es de que hay una psicosis colectiva en el Partido Socialista y en el Gobierno de España ante las evidencias de corrupción, ahora con la aparición de estas informaciones, y ayer protagonizaron el debate parlamentario. Lo pudimos seguir aquí en directo en la cafetera, con vuestra compañía. Vimos momentos de extraordinaria tensión, pero abstrayéndonos un poquito de eso y yéndonos a lo importante, claro, el Partido Popular ha encontrado con esto todo un argumento. Hombre, que se presente como abanderado de la corrupción, ya hemos dicho, un partido que tiene a su presidente, la fotografía más conocida es veraneando con un narco. No sé yo si como ejemplo de transparencia y legitimidad se pueden permitir ciertas cosas, pero dice Etanaud, un día podrías enseñar el prompt de análisis de actualidad política. Pues te gustaría mucho porque lo he sofisticado enormemente, Etanaud, y además el prompt es lo que se utiliza para pedirle información a la inteligencia artificial, son las instrucciones que se le meten, ¿no? Como la inteligencia artificial la llevamos entrenando desde hace casi 2 años, porque lo utilizamos para diferentes, algunas cosas son más anecdóticas, pero otras las utilizamos con mucha frecuencia para cuestión de análisis informativo, la vamos entrenando y vamos bautizando operaciones. Entonces muchas veces le pedimos, pues quiero que me elabores un análisis tridente, y eso es un bautismo que le hemos hecho de una estrategia triple para analizar datos. Eso no lo hace más o menos fiable, pero sí más precisa a los resultados que nosotros estamos buscando. Pero bueno, ayer, Congreso de los Diputados, máxima crispación, abstrayéndonos un poco, sí que podemos deducir cuáles son las líneas de las posiciones de los diferentes partidos, por ejemplo, la oposición. 23, más imputados que ministros. Tienen al fiscal general del Estado imputado, a su fiscal, a la mujer del presidente del gobierno imputada, al hermanísimo del presidente del gobierno imputado. ¿No creen que España merece otra cosa, señor Bolaños? Claro, decían en el chat, dicen, hombre, abanderados de la corrupción sí que son. Premium, como dijo Gabriel Rufián. El caso es que la intervención de Gabriel Rufián fue muy, muy, muy comentada en las redes. Ahora la vais a escuchar porque ha sido muy aplaudida. Vamos a escucharla. Ayer se reunió además con el presidente del gobierno, que se mostró muy ofendido por las palabras de Gabriel Rufián. Vosotros me diréis si son, en un momento como este, si son tan ofensivas. Pero Pedro Sánchez contestó al Partido Popular, también mostrándose indignado ante esa posición y poniendo en evidencia que sea el PP el que abandere la impecabilidad, pues hombre, resulta un poquito irónico. Señora presidenta, señoría, mire, estamos hablando de un informe de la UCO, con indicios. No hay sentencia en firme. Señoría, no, déjeme terminar. No hay sentencia en firme, señoría. Y el Partido Socialista ha asumido su responsabilidad y ha actuado con contundencia ante un golpe duro, doloroso en lo político y también se lo digo, en lo personal para mí. Pero lo que no voy a aceptar con todos los respetos, señoría, es que usted haga de la anécdota una categoría. Porque la izquierda no es corrupta, la izquierda no roba, señoría. Y mi organización es una organización limpia. Y si usted tiene a bien ese informe de la UCO, verá que no hay ningún apunte, ningún indicio que mire al Partido Socialista en cuanto a la financiación irregular. No lo hay, señorías. No lo hay. No lo hay, señor Rufián. No lo hay. Por tanto, lo que le puedo decir es que de las cosas que más me duelen es que este gobierno ha sido de los que más ha hecho por reforzar la transparencia, la rendición de cuentas, la calidad democrática en nuestro país. Miren, hemos aprobado un nuevo marco de lucha contra la corrupción en el ámbito privado en estos 7 años. Hemos derogado la reforma del Partido Popular sobre los tiempos de instrucción de las macrocausas de corrupción y no puedo continuar la intervención porque el tiempo se acaba. Gracias, señor. Bueno, quien no pudo continuar ayer la intervención fue el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, por las interrupciones de Tellado. Interrupciones de Tellado. Alguien apuntaba en el chat, cuidado, ¿Tellado no ha aparecido en una de las grabaciones de Koldo? ¿No lo van a investigar?, preguntaba Sbroker.
Pues fíjate, una breve consulta a través de inteligencia artificial, con consulta a fuentes publicadas, nos revela algunos titulares bastante claros en este sentido. Según el plural.com, el PP guarda silencio ante una posible implicación de Tellado. Informan que en una grabación de diciembre de 2023, Koldo mencionaba una reunión y a Miguel Tellado. El PP señala que hay nuevas pesquisas, pero que en ninguna de ellas se cita a Tellado. Esto en el plural.com. En Diario Crítico, la UCO confirma audios entre Koldo y Tellado. Dice Diario Crítico, se citan cuentas de terceros, donde, según las cuales, la UCO confirma audios entre Koldo, García y Miguel Ángel Tellado del Partido Popular, que habría sido localizado en la tercera memoria externa incautada. Las fuentes que cita Diario Crítico sean o no más o menos fiables, pero efectivamente están esta mañana en el foco. En el audio del 2 de diciembre de 2023, Koldo menciona a Miguel Tellado y eso está documentado por el Plural. La UCO sí incautó grabaciones en memorias externas en las que supuestamente aparece Tellado, según Diario Crítico. Y hay algunas claves publicadas también por la cadena SER, que ayer centraban la opinión. Cuidado con el PP, con tanta hipérbole en materia de corrupción, por algo estaban últimamente tan callados. Decían, no, es que quieren que se cuezan en su propio guiso. Pero, según la cadena SER, la UCO analiza grabaciones de Koldo García con decenas de políticos y empresarios. Entre los grabados hay ministros y exministros, dirigentes y exdirigentes del PSOE, de socios del gobierno o del Partido Popular, dicen en la cadena SER, sin citar expresamente a Tellado. Pero ayer Tellado estaba muy nervioso, siempre lo está en el Congreso de los Diputados, y protagonizó una sesión muy bronca, con interrupciones constantes, hasta el punto de que finalmente el ministro Carlos Cuerpo tuvo que pedir a la presidenta del Congreso de los Diputados que pusiera orden, porque es que no le dejaban ni siquiera terminar su declaración, su comparecencia. Le llamaron la atención, le reprendieron, pero no penséis que esto tampoco le importó demasiado al Partido Popular, que sabéis que tiene esta estrategia del ruido permanente en los escaños del Congreso. La cosa es que Carlos Cuerpo lo tiene sentado detrás. No quiero incidir mucho en el ruido del Parlamento porque todo esto no contribuye tampoco a conocer mejor la información, pero, en fin, ayer se produjo este momento. Está sirviendo, es que es imposible, señoría. Es imposible, Presidenta. Es que, además, si me pillara lejos, pero es que lo tengo aquí al señor Tellado, constantemente hablándome, constantemente interrumpiéndome. Sí. Les ruego a la bancada que le oyen mucho los ministros y es imposible poder contestar las preguntas a la bancada de la dirección del Grupo Parlamentario Popular. Les ruego silencio. Por favor, respeten esta Cámara. Vamos a intentar terminar la sesión de control como se merece la ciudadanía. Yo, por favor, les pido que intenten pensar en la imagen que están dando. Por favor, señor Tellado, le tendré que llamar al orden por segunda vez y a la tercera tendrá que abandonar el Pleno. Por favor. Señor Cuerpo, tiene la palabra. Bueno, Cuerpo además dijo, qué bien, después de 537 días sin preguntar por la economía, hoy por primera vez preguntan por la economía aquí en el Congreso de los Diputados, le reprochó al Partido Popular. Bueno, el caso es que Pedro Sánchez contestó muy enfadado, pero ayer quien protagonizó, sin duda, las intervenciones fue Gabriel Rufián. La izquierda no puede robar. Grábeselo a fuego, le dijo al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Grábenselo a fuego, señorías del PSOE. La izquierda no puede robar. Ustedes dicen que actúan contra la corrupción cuando la detectan. No, miren, cuando detecta la corrupción la UCO. Usted quiere que nosotros y nosotras nos creamos que usted supo lo que eran y lo que hacían dos tipos que estuvo con usted durante 10, 11, 12 horas, durante semanas, durante meses, en un coche para recuperar la Secretaría General del PSOE. Que usted se enteró antes de ayer de quiénes eran y de cómo eran y de lo que hacían Santos Cerdán y el señor Ábalos. Usted quiere que nosotros no lo creamos. Vale, haga tres cosas. La primera, jure y perjure que no estamos frente a la Gürtel del PSOE. Que no veremos nunca en un papel P. Sánchez. Jure y perjúrelo.
Una buena manera sería presentarse, personarse contra esta gente. 2, vaya contra las corrupteras, contra las constructoras. En definitiva, inhabilitaciones de por vida para quien corrompa. Multas millonarias para quien corrompa. Y 3, hombre, que nunca más esta gente se siente en un escaño. Eliminemos ya los aforamientos. Grábenselo a fuego, señorías del PSOE. La izquierda no puede robar. Insistía Gabriel Rufián, el diputado de Esquerra Republicana, después tuvo reunión con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Allí le dijo: aproveche lo que queda de legislatura para emprender una agenda social que no se pueda discutir. Pues a Moncloa hemos ido sin cámaras y sin fotos, no por una falta de respeto a ustedes, sino porque nos parecía que era una especie de besamanos absurdo hacerlo con cámaras y con fotos. Y hemos ido a intentar decirle con un poco más de tiempo lo que le hemos dicho durante 2 minutos al presidente del gobierno. Para resumirlo, y porque sé que les gusta todo sintetizado, hemos visto a un presidente tocado, a una persona tocada. Se ha comprometido con nosotros a intentar ir a por los corruptores, en este caso las constructoras. Eso comportaría un cambio en el Código Penal en cuanto a sanciones de por vida, multas millonarias para aquellos que han contribuido a corromper a representantes públicos. Y luego le hemos exigido prácticamente avanzar en la agenda social. Esto significa vivienda, vivienda y vivienda. Intervenir en el mercado de vivienda. A partir de ahí, repito, hemos visto una persona tocada y yo humildemente desde aquí, después de años aquí, lo que me atrevo a pedirle a los diferentes representantes de la izquierda del PSOE que estamos en esto, es que aprovechemos el tiempo que nos quede, el tiempo que a esto le quede, pase lo que pase, para avanzar. Bueno, pide Gabriel Rufián aprovechar el tiempo que queda para avanzar. Mientras tanto, también, pues, otras cuestiones. Ayer el PSOE anunció que llevarán al Consejo de Ministros después de verano la abolición de la prostitución. Ayer vimos también la dimisión dentro del Partido Socialista de Navarra del número 2. Su pareja trabajaba en esta empresa señalada esta mañana en la portada del periódico El País. Santos Cerdán controla el 45% de la empresa clave en la trama corrupta. Eso hizo caer al número 2. Comparece también a Chivite, dice que no conocía esa información de Servinavar. Bueno, mientras tanto, también en nuestro país el PP presume, dice, de los estatutos del PP y del Congreso que va a tener lugar próximamente. Dicen desde el PP de Murcia que... La verdad es que, escuchando el resumen de Gema, me daba cuenta que nadie del entorno de Pedro Sánchez podría haber sido nunca afiliado al Partido Popular, ¿verdad? Estos estatutos. Nadie. Ni Koldo, ni Ábalos, ni... Pero las tensiones se suceden entre los aliados también, porque ayer vimos reacciones de otros partidos que se reunieron también, además de Esquerra Republicana, también se reunió PNV, Coalición Canaria. En relación con lo que el Partido Nacionalista Vasco le exige es ejemplaridad, transparencia y que cumpla el pacto que tiene con nosotros de investidura. Nosotros no vamos a pedir ningún plus más ni vamos a mercadear con estos hechos. En este momento nosotros no podemos garantizarle nuestro apoyo. Bueno, pues así está el vodevil español, queridos amigos de la política, pero por suerte contamos con un analista intergaláctico interestelar. Pepe Romero, buenos días. Esta sobreventa siempre me pone nervioso. Gracias por la parte que te toca, tonto. Pero está el patio muy... Lo que pasa es que ayer decíamos, bueno, sí, todo el clima político, esto es tremendo. Este es el resumen, con esto ya tenéis más que de sobra hoy para pasar el día y para digerir y consumir el estado de ansiedad informativo español. Pero hay noticias que pasan más inadvertidas en la prensa. Y me decía Pepe, dice, quiero poner el foco en una historia sobre la que no se han puesto mucho las miradas, pero que me parece que nos puede hacer reflexionar, uno, sobre el paso del tiempo, sobre... Bueno, te he visto nostálgico, Pepe, así te lo digo. Sí, bueno, más que nostálgico, pues te das cuenta
de las cosas que le importan a la gente, de las cosas que pasan en el día a día, de esas pequeñas cosas que parece que no tienen importancia, pero que son vitales para la gente, que es lo que te les hace huir del ruido. Bueno, en este caso concreto, la historia a la que te refieres es una que han sacado los medios de comunicación. Yo la leí un poco más en profundidad en El País, y es la historia de dos personas, una pareja que sufre Alzheimer, que tienen 76 y 83 años y viven en Leganés. Por lo que dice el periódico, ellos se habían dedicado toda la vida a la docencia en Leganés, o sea que eran personas muy queridas allí, y bueno, pues ahora han perdido parte de sus capacidades cognitivas, pero en esa memoria que les queda a las personas que sufren esta dolencia, por lo que dicen, no recuerdan las cosas inmediatas, pero sí recuerdan cosas del pasado que para ellos pues resultan un pasado mejor. Y es la historia de estas dos personas mayores que se pusieron a andar, anduvieron 7 kilómetros para ir a un paraje de su adolescencia. Y entonces allí había una laguna y ahora lo único que hay pasan por allí los ramales de la M45. Y se pusieron a buscar ese paraje que ya no existe. Y se perdieron, se desorientaron. Estuvieron 7 horas perdidas y bueno, la familia lo alertó y gracias a la policía y a los drones y demás les encontró desorientados, tirados en el suelo, casi sin agua, pero se les encontró y han vuelto a su vida normal. Pero bueno, es la historia de eso, de cómo buscas un pasado que ya no existe, un pasado mejor, un pasado donde eras joven, donde tenías planes, donde eras feliz, en un entorno que tampoco existe, porque ya pues aquel entorno que entonces pues eso, había una laguna y ahora los restos quedan la M45, pues te ha destrozado el pasado. Y me parece una historia muy tierna y está bien también tener estos momentos para recordar este tipo de cosas. Hombre, tierna por los recuerdos, dices. Bueno, terminó por fortuna gracias a la intervención de la Guardia Civil y terminó por fortuna con el rescate de estas dos personas. El helicóptero los encontró rápidamente. Una pareja desaparecida, padecían Alzheimer, estaban desorientados, desvanecidos por las altas temperaturas, y las imágenes del dron permitieron el auxilio de los agentes de seguridad ciudadana. Se acercó hasta allí la Guardia Civil y los pudieron rescatar, pero estaba en la memoria. Salieron en casa en busca de una laguna que recordaban de su infancia, de su adolescencia, que ya ha desaparecido, ahora convertido en el paso del tiempo. Es una pasada, la verdad es que es muy... Hombre, tiene una parte que no sé muy bien qué conclusiones se puede sacar. Ninguna. Pero me produjo una cierta ternura que te llamase la atención. Sí. ¿Sabes? Bueno, pues eso, todos buscamos el paisaje de nuestra infancia, porque te sentías más protegido, más feliz, tenías todo el futuro por delante y bueno, pues buscas ese espacio donde alguna vez fuiste feliz. Sí. Como dice la canción, no vuelvas nunca a los sitios donde fuiste feliz, porque la verdad es que te vas a encontrar con un presente que es más desolador que el pasado que buscas. Mira, hace una aportación, dice Vesubio, qué bonita metáfora de Madrid como un monstruo de asfalto, destructor de recuerdos que se fue comiendo todo. Y es verdad. Y Etanaud dice, nunca se debe volver al lugar donde uno fue feliz, porque ese lugar ya no existe tal y como lo recuerdas. El tiempo lo ha cambiado, decía Hemingway. Sí. Oye, fíjate. Bueno, volviendo al presente... Espera, Pai. Dispara, Pai. No, fíjate que en este caso concreto, con lo que ha llovido, han emergido muchas lagunas que durante mucho tiempo han estado secas, así que todavía podían haber tenido esa ilusión de que con este año de lluvias. El otro día Juancho nos contaba cómo estaban las tablas de Daimiel, el parque natural, ¿no? Que parecía como en los viejos tiempos por la cantidad de agua que ha caído. Fíjate que había una posibilidad de que estos ancianos pudieran haber accedido a la laguna, pero probablemente la voracidad constructora, por lo que decía en la información, ¿no? Que se habían convertido toda la zona en ramales de la M40 o de algún tipo de carreteras, pues había acabado con esa laguna de sus recuerdos. ¿Y qué decías, Pepe, por volver a la actualidad? Sí, si puedes, cuando hable Pai, la pones un poco más alta para mí, que si no la oigo, ¿sabes? Sí, yo encantado. Todo lo que tú me pidas, yo lo hago. No, que decía que volviendo a la actualidad, la verdad es que Rufián, con el paso del tiempo, se ha ido convirtiendo en un gran parlamentario. Y ayer tenía razón. No sé si, bueno, razón, aunque no sé si es una razón viable, ¿no? Mientras estamos aquí con estas cosas, pues la vida sigue y los problemas de la gente siguen y el tema de la vivienda sigue. No creo que vaya a haber tiempo para que este gobierno dé
de importancia, bueno, pueda resolver este problema que se está cronificando y que sobre todo a los jóvenes les está machacando. En el sitio donde estoy ahora, ayer me encontraba con una persona que fui a poner gasolina y me decía, mira, es un inmigrante, dice, mira, yo gano en esta gasolina 1.300 euros al mes. Cuando vine aquí me costaba el estudio donde vivo 280 euros, ahora pago 680 euros. Me queda la mitad, o sea, lo que me queda, que son 650 euros, me quedan para la comida, no me queda para más. Dije, esto es insoportable. Entonces, claro, esto o se resuelve o yo creo que acabará habiendo una revolución. Dejo este tema y hay otro también que está saliendo en la prensa americana, que aquí no ha llegado, pero que llegará, y es que ya se empieza a ver el efecto que está teniendo la inteligencia artificial en la destrucción de empleo en las principales empresas americanas. Oh. Amazon ha anunciado que va a destruir de miles de empleos, que van a desaparecer. Microsoft está haciendo lo mismo. Y parece que grandes compañías ahora lo que quieren es, antes cuando crecía la economía, decían, bueno, contratamos más y el ciclo económico iba acompañado de un crecimiento en el empleo. Lo que se apunta es que en Estados Unidos, y yo creo que esa ola que va a llegar aquí, se dice, no, ahora con la inteligencia artificial podemos hacer más cosas con menos gente. Esta es una realidad que es donde tendría que estar el debate en Europa y en España. Y mientras tanto, pues la corrupción que nos está lastrando desde hace decenas de años. Esto es un drama. Wow. Pues mira, lo tomo como tema para que lo tratemos un día con calma y con tiempo. ¿Te parece? Sí, lo dejo ahí porque me parece muy interesante, ¿eh? O sea, se destruye, fíjate, se hacía un análisis sectorial, más que sectorial, por profesiones, la única que no se toca o que crece ligeramente son los departamentos legales. Todos los demás disminuye el número de gente que emplean. Wow. Pero incluso la medicina, Pepe. No, bueno, están hablando del empleo en empresas, por lo tanto la medicina no sale. Lo que está hablando es, dentro de los departamentos de las empresas, cuáles son los que están viendo reduciendo su carga de empleo. Y el único departamento que parece que ha crecido algo es el de legal, todos los demás disminuyen. Estoy hablando de empresas, es el sector privado. Hay que hacerse picapleitos, que diría Billy Wilder. Bueno, o psicólogo. Sabes que el otro día tengo un familiar que también trabaja en una empresa de inteligencia artificial y además de la enorme crisis de salud mental que existe en España y en general en el mundo y que hace falta mucho más psicólogos y psiquiatras, me contaba esta persona que los departamentos de inteligencia artificial están contratando muchísimos psicólogos también para los departamentos de alineamiento. Los departamentos de alineamiento es como se denominan, digamos, los esfuerzos que se llevan a cabo para que la inteligencia artificial, hablando así en plata, no se vuelva mala, no tenga comportamientos contrarios. Y estaban recurriendo a psicólogos. Así que es previsible que una carrera que antaño tenía reducidas las salidas o que no parecía tener mucho futuro, pues cada vez haya más necesidad de ellos. Yo creo que paradójicamente también se da el caso de que hay gente que ya busca en la inteligencia artificial respuestas a sus problemas de salud mental. O sea que se dan los dos elementos. Aunque en eso hay muchas teorías, dicen los psicólogos que no es una buena idea porque se reafirma uno en las creencias, en la inteligencia artificial, aunque sí que te hace planteamientos así relacionados con la salud mental, pero tiende mucho al efecto espejo, entonces a tranquilizarte diciendo, todo de puta madre, tú tira, ¿sabes? Y dices, hombre, igual es mejor un profesional pero vamos, sí. Oye, que hablamos despacito de estos temas. Pepe, vamos a charlar enseguida con Pilar del Río, que ayer hubo actos de homenaje por el 15 aniversario del fallecimiento de José Saramago y está esperando nuestra yo ya os dejo entonces hasta el lunes, ¿vale? Cuídate mucho, descansa, mira el mar, anda, mira el mar. El mar está hoy que parece que está sano, pero no está sano. Venga, cuídate, adiós. No te me canses, Pilar del Río, buenos días. Hola, buenos días. Me ha puesto un mensaje, me ha dicho, es que estoy escuchando toda la actualidad, todo esto es agotador. También es que llevas una agenda fina, porque ayer tuvisteis un montón de actos y yo creo que es que Pilar, ¿necesitas descansarme? Seguramente mucha gente necesitamos descansar, pero ¿cómo conseguirlo cuando oímos las noticias?
las noticias nos ponen en tensión permanentemente. Lo que pasa es que no sé si esa tensión es positiva o es negativa. Es una tensión que sirve para cambiar la crisis de la vivienda, por ejemplo. Pues si nos pusiéramos de verdad y exigiéramos que se legislara de otra manera y fuéramos a nuestros partidos y militáramos más y dijéramos que esto tiene que cambiar y estuviéramos en la calle, pero para cosas positivas, no para insultar y con banderas de horrible recuerdo y me parece que de rabiosa actualidad. Entonces, lo que estamos oyendo nos tiene en una tensión, pero que no es una tensión creativa, es una tensión anuladora. Sí. Y yo me siento anulada, efectivamente. Sí, es que es muy agotador. Pero bueno, no nos metamos en estos territorios entonces, porque es verdad, 15 años han pasado del fallecimiento de José Saramago. Ayer hubo diferentes actos, he visto alguna imagen frente a la Fundación en Lisboa con una violonchelista. He visto que hubo algunos actos organizados, ¿verdad? Hubo, y en distintos sitios, en distintos países, donde, por cierto, también se oye la cafetera, en México y en Argentina y, bueno, en Chile, de distintos lugares. Pero tú quieres que cuente la foto que te mandé, porque sí, me pareció el momento tan emotivo. Es que José se murió en torno al mediodía y entonces en torno al mediodía, 15 años después, utilizando una frase de una novela suya de Memorial del Convento, que cuando habla de Domenico Scarlatti dice que llena el cielo de música. Entonces intentamos a esa hora llenar el cielo de música, a ver si esa música luego también el cielo la llevaba por toda la tierra. Y entonces una amiga de José, que es la que tocó tú lo oíste, Irene Lima, en el día de su despedida, en el sepelio, en el acto de despedida de José, pues vino. Y entonces debajo de la olivera, del olivo, donde están las cenizas de José, pues tocó algunos de los momentos que a José le gustaban. Y nada, estábamos un grupo de amigos nada más, porque no fue un acto público, rodeando. Y entonces, y eso sí, deseando con todas nuestras fuerzas que esa música circulara por la vida, circulara por los espíritus humanos, nos hiciera encontrarnos con nuestra parte más humana y dejáramos estas carreras de obstáculos y de riqueza que algunos se han inventado y que no se la han inventado por la felicidad de todos ni por el bien de la sociedad, se la han inventado sola y exclusivamente por el bien propio. Entonces intentamos hacer un acto que contradijera la actualidad. O sea, somos así de ingenuos. Dice, tienes voz de fado, dicen los oyentes en el chat. Pilar dice Azar, pero bueno, actos muy emotivos. Es curioso porque luego vamos a hablar ahora a continuación con Emilio Silva, con quien estuvimos precisamente hace 15 años allí en Lisboa, en esa despedida a José Saramago. 15 años han pasado. Entiendo que es un día lleno para ti de emociones diferentes, de diferente naturaleza, en este tiempo en el que además el legado de José Saramago es tan importante para nosotros y que tanto se echa de menos la ausencia de quien servía, como sirves tú muchas veces, Pilar, y te lo decimos, de faro en tiempos tan tumultuosos como estos, tan convulsos. Y es verdad, en ese faro que tanto se echa de menos, pero fíjate cómo lo siguen recordando tantos y tantos amigos, porque ayer recibí mensajes de un montón de amigos que referían a esta fecha, que decían, por cierto, hoy se cumplen 15 años del fallecimiento, así que sigue muy presente en un montón de gente, porque en sus libros siguen todavía pues todos los pensamientos y las claves que explican muy bien nuestra época también, que nos ayudan mucho. Pues fíjate, en la Feria del Libro por la noche en Lisboa, por la tarde-noche, se hizo una especie de representación de teatro, o sea, teatro, no una especie, se hizo teatro, pero inmersivo.
y de repente hay gente que en mitad de la feria del libro se pone a gritar me he quedado ciega, y tienen que ir personas buscándola, y luego se juntan en un sitio y hay una voz narradora. Era un primer ensayo de un teatro que van a ir haciendo por lugares insospechados. Y la verdad es que los textos que se estaban diciendo eran: somos ciegos, no, es que no vemos, somos ciegos que viendo no vemos. Y era tan oportuna esas reflexiones ayer, como tan oportunas eran las reflexiones, como oportuna era la música, y ver la otra parte que tenemos los seres humanos, que no solo estamos hechos de ambición y de hierro y de matar y de extender, no, estamos hechos también de buenos deseos. Lo que pasa es que y de buenas acciones, y no las estamos nos estamos dejando llevar por esto que ahora mismo decíais de la inteligencia artificial, y a ver cómo se consume, que cuántos puestos de trabajo pueden perderse y cómo podemos ganar más con lo de la vivienda, y se nos olvida el faro, que somos seres humanos, que somos irrepetibles, que somos únicos, pero es que lo estamos olvidando nosotros mismos. Por eso a la hora de votar hay tantos conflictos, porque lo olvidamos. En fin, de verdad que no tengo voz de fado, ¿eh? No, tienes voz de cansada, de haber dormido un poco, de haber estado... Y de mucha emoción, porque en medio de todas estas situaciones terribles se encuentran pausas hermosas. Estuve hace unos días en una boda de 2 chicas que decidieron que el símbolo de su relación tenían un olivo, y regar el olivo, porque el olivo echa raíces y crece al cielo. Regar el amor, lo mismo que se riega un olivo para echar raíces y para crecer. Y yo digo, ¿por qué no se cuenta esto más veces? Estas cosas, pura poesía o puro... No, sí, pero es que necesitamos la poesía, aunque nos hayan dicho que no, aunque nos hayan dicho que lo único que necesitamos es dinero, porque nos han dicho que no somos que lo que somos es consumidores, no ciudadanos. Nos lo han dicho y no lo hemos creído, pero no necesitamos la poesía. Y bueno, pues sí, la voz de la emoción debe de ser la que tengo ahora, y juro por Dios que ya he tomado café. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Es el verso que usas. No sé si Azar se estaba refiriendo a otra cosa, pero no es la voz, es el verso que usas. Bueno, antes de que nos despidamos, te voy a decir públicamente un mensaje que nos envió Coba, oyente de La Cafetera, que nos envió al WhatsApp del programa. Dijo: por favor, dile a Pilar del Río que su traducción de las intermitencias de la muerte, que también se podría llamar las impertinencias de la muerte, es una delicia, que leerlo ha sido una experiencia en letras grandes como grande era Saramago, nos decía Coba. Así depositaste en mí la confianza, Coba, de trasladárselo a Pilar, ahí queda trasladado públicamente. Pilar del Río, gracias, descansa y cuídate mucho. Y vamos a por el futuro, que no es de los oscuros callejones de la corte, es el que vamos a construir nosotros, sabiendo que si votamos de una manera, de verdad que el ahogo será menor. Dice, pero es que mira cómo está el patio. Bueno, está el patio en unos sectores, no en todos los sectores, y sobre todo no está en nosotros, que somos quienes decidimos, porque por eso somos ciudadanos. Gracias, Pilar. Un besito muy fuerte. Cuídate. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Españoles. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia... ¡Quiete todo el mundo! ¿Quiénes? Que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo que lo acabo de oír. Amigo, tú eres un mierda.
¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro, oye. No has creído nunca. Estoy impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Es que creo que nosotros estamos para mirar al futuro, para encargarnos de los problemas de las personas, de los vivos y para dejar a los muertos que descansen en paz. Oír a un cura decir rojo asesino, todos los rojos son unos asesinos, y saber que mi padre era rojo y que lo habían matado. Es por el bien de todos los infelices que han muerto por tráfico. Las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo. El mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, pues esta semana también nos hemos despertado con una noticia. Una jueza imputa al exministro Martín Villa por la muerte en el año 76 del antifranquista Teófilo del Valle a manos de la Policía Armada. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Muy buenos días. Vaya día, Resistencia. Sí, estamos viviendo unos tiempos muy, en fin, en lo político muy activos, muy agitados. Es horroroso y que esa gentuza se acerque a la política. O sea, sí, que sean emprendedores. Sí, sí. No hablas de su capitalismo privado. Sí, hablas de cómo está el panorama político ahora mismo y la corrupción. Y oye, cuéntame esta historia, porque el juzgado de primera instancia ha citado también a Daniel Aroca del Rey, decía el diario.es, ¿no? Que era agente de la Policía Armada. Sí, exactamente. Bueno, la historia es que en el año 76 en Elda, una localidad muy vinculada a la industria del calzado, pues hay una serie de huelgas, como hubo en esos años. Hay un estudio que hizo hace años Vicens Navarro, ¿no?, sobre la cantidad de conflictos sociales que hubo en España en esos primeros años después de la muerte de Franco, que superaba en huelgas a la suma de todas las huelgas del resto de Europa, ¿no? Bueno, pues se abre una expectativa con el fin de la dictadura y, bueno, pues el mundo del trabajo tiene un proyecto sindical y laboral para esa nueva situación, ¿no? Entonces, lo que se hace desde un gobierno que todavía sigue siendo un gobierno franquista, está Carlos Arias Navarro en la presidencia, quiero decir, puesto por el dictador. Carlos Arias Navarro, además, era el alcalde de Madrid, que le iba cediendo suelo gratis a Banús para que los Franco y los Banús hicieran miles de pisos y fueran haciendo, bueno, pues una gran fortuna. Y en ese momento la decisión del gobierno de Carlos Arias Navarro, recordemos que lo llamaban el carnicero de Málaga por su papel en el golpe del 36, bueno, pues decide que para que esto no se convierta en tendencia, esta conflictividad social que está reclamando cosas y que puede llegar a convertir la transición en algo que ellos no quieren o que incluso puede llegar a juzgarlos, pues se decide aplicar un mano dura, ¿no? Pasa en Elda en febrero del año 76, cuando hay una huelga que lleva varios días. Normalmente se hace una manifestación, se acaba a una cierta hora sin problema, pero un día se acaba la manifestación y cuando un grupo de manifestantes ven pasar el autobús que se llevan los policías armados que estaban allí controlando, pues los insultan y les tiran unas pedradas al autobús. Entonces los policías armados se bajan del autobús y se lían a tiros con los manifestantes y en este caso a Teófilo del Valle pues le dan 6 tiros por la espalda y uno añadido, ¿no? Entonces, bueno, pues no parece que sea simplemente ni un tiro al aire para que se vayan, ni 6 tiros en un mismo cuerpo son muchos tiros, ¿no?
Entonces, es muy curioso ver cómo se relató el acontecimiento entonces. Hay una noticia del ABC del 25 de febrero del 36 que dice, según el gobierno civil, mira que el ABC ya entonces se está lavando un poco las manos, Elda 2 puntos, joven muerto al agredir a la fuerza pública, ¿no? Entonces, bueno, pues la carga, digamos, del gobierno es contra Teófilo del Valle, al que acusan de haber agredido a la policía, etcétera, etcétera. Incluso se llega a decir en la nota que distribuye el gobierno civil, que lo dice así en sentido, bueno, no es una afirmación total, dice, la nota oficial informa que Teófilo del Valle había sido detenido en junio del 75 en Madrid como componente, y luego dice entre comas, al parecer, de una banda de traficantes de drogas. O sea, hemos visto un caso como este, donde se echa mierda encima de la biografía de la víctima, ¿no? Para generar la sospecha de que se merecía lo que le ocurrió. Y bueno, pues uno de sus hermanos, que ha estado persistentemente, Teófilo del Valle era de un pueblo gallego, de Silleda, de la provincia de Pontevedra, pues ha estado insistentemente peleando por lo que le ocurrió a su hermano, y por fin una jueza va a llamar a declarar en noviembre a Rodolfo Martín Villa, que era ministro entonces, y a uno de los policías que parece ser el que dio esos disparos, ¿no? Hay que tener en cuenta la secuencia de esos años, porque esto sucede a finales de febrero de 1976, y solo una semana después son los 5 muertos en marzo del 76 en Vitoria, ¿no? Que igual estaban encerrados en una iglesia dentro de una movilización sindical, y entró la policía, que en la cabecera de esta sección hay un audio de uno de esos policías, ¿no? Que cuando entra la policía allí hirió de bala a 100 personas y mató a 5, y el policía que entra allí va transmitiendo lo que han hecho, pues va diciendo es una masacre, ¿no? Esta secuencia, ¿no? De febrero, Teófilo del Valle en Elda en una huelga, los trabajadores de Vitoria, forma parte no de un accidente, sino de un diseño de esos años, ¿no? Y es el hecho de seguir asustando a la clase trabajadora en ese caso, que no se piense que por el hecho que se ha muerto Franco se ha acabado la rabia, ¿no? Y para, digamos, llevar a esa gente hacia una transición conveniente para las élites de la dictadura. Pero es muy interesante hacer un recorrido por esos años de la transición. Hay un par de autores que a mí me parecen muy interesantes. Una es una francesa, Sophie Babi, y el otro es Mariano Sánchez Soler, La transición ensangrentada, donde vemos que por acción de la policía y de la extrema derecha, entre el 75 y el 81, son asesinadas casi 600 personas y luego heridas de bala miles, ¿no? Entonces, siempre se ha creado ese mito luego de la transición sin sangre, como si todo hubiera transcurrido pacíficamente con un abrazo entre algunos personajes de izquierda y algunos personajes franquistas, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Yo lo viví en mis carnes, porque yo en esos años, ese año 76, yo vivía en Pamplona, tenía 11 años, y había días que no podía ir al colegio por todas las broncas que había en el centro, en el barrio viejo de Pamplona, entre grupos de izquierdas, de derechas, la policía, o sea, había todos, o varios días a la semana había estos encuentros, ¿no? Que en el fondo era una pelea por dos tipos de transición, ¿no? Una es vamos a obtener política y laboralmente todo lo que estos nos han quitado por la fuerza, y bueno, pues unas élites que tenían el dominio de la fuerza y que dicen no vais a conseguir lo que queréis porque eso va contra nuestros intereses, ¿no? Pues eso es la transición española, y está pues llena de actos violentos como este. Veremos dónde llega este juicio, pero simplemente el hecho de que una jueza en Elda, en el juzgado de instrucción número 1, haya decidido abrir esta causa, lo que está restableciendo ya, para empezar, es el buen nombre de Teófilo del Valle, ¿no? Esa cosa que le fueron cargando, era de una banda de tráfico de drogas, y que, bueno, es como si perteneciera a una mafia que se merecía lo que le pasó, ¿no?
y en ese sentido ya hay un restablecimiento de los hechos, ¿no? Era una gente manifestándose que hizo una protesta contra la policía, hablamos del 76, pues es una policía netamente franquista, y entienden que los ciertos cambios que está habiendo les permite algo que era impensable un tiempo antes, y ellos piensan que ya es tiempo de poder protestar contra la policía, pero la policía piensa que no es tiempo de que nadie proteste contra ellos, como no lo ha sido antes, ¿no? Entonces ahí se van chocando estas dos formas de querer construir algo después de la muerte del dictador y que se llevó por delante la vida de mucha gente, ¿no? Entonces el hecho, como digo, veremos dónde va el juicio, pero que una jueza haya considerado a Teófilo del Valle víctima de esa violencia, ya en sí mismo tiene una restauración de los hechos que es muy importante, ¿no? Porque esta propaganda de la que hablo yo de la droga, bueno, pues tuvo bastante calado en Elda, que es el lugar donde Teófilo trabajaba de administrativo, oficinista, en una fábrica de calzado, ¿no? Entonces allí se hizo una gran campaña para desprestigiarlo, ¿no? Y bueno, vemos cómo el poder utiliza sus herramientas, las ha usado siempre para, bueno, pues cuando se sobrepasa con alguien, construir, digamos, un contexto en el que, o inventar un contexto en el que supuestamente esa persona casi se lo merece, ¿no? Vamos a ver, porque ahora mismo estoy hablando de esto y estoy pensando en ese policía estrangulando a un joven que dice que le intentó robar el móvil, ¿no? Que ocurrió antes de ayer en Torrejón. Y bueno, todos estos medios, que si era magrebí, que se oyen varias versiones, ¿no?, de lo que pasó, si había una bronca y derivó en eso, si luego ya le robó el móvil cuando le estaba pegando en el suelo, o sea, toda una cosa así muy confusa, que al final es un policía estrangulando a un ser humano, ¿no? Entonces, bueno, pues la policía en esos años era muy habitual que enmerdara un poco la biografía de una víctima. Bueno, que es lo que llevaban haciendo 40 años, ¿no? Que es mentir sobre quiénes eran los republicanos y qué habían hecho. O sea que nada más que siguió con sus hábitos, ¿no? Y todavía, pues, algunos no se los han quitado en todo. Bueno, pues es la noticia de esta semana y que en buena medida, por lo menos, restaura la imagen de esta persona asesinada por la policía, Teófilo del Valle, que murió a manos de la policía armada, tiroteada a manos de la policía armada durante la etapa final del franquismo en el año 76. Emilio Silva, pues sí, que decías antes, vaya lío, así está la política. ¿A dónde vamos? En España está la cosa muy liada. Sí, he tenido yo mucha tentación de llamarte. Lo que pasa es que luego ya no sé si te gusta meterte en las procelosas aguas de la actualidad o no. Pero he tenido tentación de llamarte mucho. O sea, me afectan porque vivo en ellas, ¿no? Y lo que puede venir encima, que no justifica nada de lo que esta chusma que usa la política para forrarse, como muchos otros, pues, pero lo que se puede venir encima con el contexto internacional que tenemos, pues, evidentemente, me gustaría no vivirlo, pero bueno, tiene mala pinta la cosa. Parece que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha cancelado su agenda prevista para hoy. Tenía previsto un acto en comisiones obreras, la ha cancelado. Todo el mundo está en estado de shock sin saber si es que van a salir más o menos informaciones, qué es lo que nos depara la actualidad. Pero fíjate que es verdad que en este aliento contenido de la ciudadanía ya se dan muchas paradojas, porque hay una reflexión sobre el catálogo de personajes que estamos descubriendo, chusqueros que pertenecían al Partido Socialista, a la clase política, a altísimos cargos como, pues oye, la Secretaría de Organización de un partido como el PSOE, ministros, en fin, el catálogo es estremecedor. Pero también dice mucho de una oposición en quien nadie quiere confiar, en cuyas manos nadie quiere confiar para un supuesto relevo. Porque esto, dices, ves a la izquierda y parte de la inmovilización
tiene que ver con esto, tiene que ver con que, bueno, sí, pero tú has visto lo que se nos propone, que algo de reflexión debería servir también enfrente, pero digo, no desmerece en absoluto todo lo que estamos descubriendo, ¿no? Pero a ver, la izquierda siempre ha tenido, a la izquierda del PSOE, una tendencia a la abstención, ¿no? A la desmovilización electoral. Cuando el PSOE detecta esto, que fue en el año 2000, es cuando Almunia pacta con Paco Frutos, y es una cosa muy artificial, hecha así en el último momento. El PSOE detecta, digamos, en sus encuestas 1 millón y pico de votantes que no van a votar en el año 2000 por su izquierda, y se le ocurre pues hacer ese pacto sin ton ni son, casi con Izquierda Unida, para ver si lo despiertan, ¿no? Lo que pasa es que en el 2000 Aznar hizo una campaña muy inteligente, supuestamente coordinada por Rajoy, pero muy inteligente, que fue una campaña silenciosa precisamente para no despertar ese 1 millón y pico de votos, ¿no? Y no asustarlos. Aquí ha jugado mucho el susto en las últimas elecciones, el miedo a que Abascal pudiera ser vicepresidente del gobierno, y eso activa a parte de ese electorado. O sea, quizás es el mismo electorado que se activó en el año 2004, después de lo que hizo el PP con los atentados del 11M, para, digamos, llevar a la Moncloa a Zapatero, ¿no? Pero todos estos hechos son una fábrica de desafección política, ¿no? Y en un momento además en que en mucha juventud hay una gran cultura de la antipolítica, precisamente, ¿no? O sea, que esto es como una cosa de pólvora. Ahora, justo que el otro día conversaba yo con unos amigos, ¿no?, sobre esta intención del Ministerio de la Juventud de dar el voto a los jóvenes a partir de los 16 años, y entonces estábamos el otro día un grupo de amigos hablando de quién sería Victoria Kent, diciendo que está bien que voten, pero no es el momento, y quién sería Clara Campoamor, entre comillas, ¿no?, diciendo que sí que voten, pero esto es una máquina de producir despegue electoral en la gente, ¿no? Y no sé si ese susto de lo que nos puede venir encima en el contexto internacional puede servir de algo, pero realmente en este momento es una cosa muy lamentable. Y bueno, pues si había gente, porque yo oigo, que no sabía quién votar, etcétera, etcétera, pues esto es una fábrica de gente que desde la izquierda decide no votar, y desde la derecha dice es el momento perfecto para hacerlo, ¿no? Pues a ver a dónde nos lleva. Y sobre todo con eso que decías, hay un fenómeno entre la gente joven también de apego a los extremos, a la extrema derecha, básicamente, que lo ves en las redes sociales, que los ves disparados y los ves son magnéticos y van seduciendo a un montón de gente. Dice, no sé si era Moniquilla en el chat, que nos vamos a comer, no, Isabel Aceitunilla decía, nos vamos a comer unos añitos de extrema derecha que van a ser buenos. Así que bueno, vamos a ver, porque yo tampoco sé, viendo un poco el panorama, no digo que eso no ocurra, porque eso tiene toda la pinta de que va a ocurrir, pero hay una persona que es la presidenta de la Comunidad de Madrid que igual no está muy tranquila con esto, viendo que si Feijóo ganara unas elecciones y pasa varios años gobernando y luego gobierna alguien que le haga la oposición a Feijóo, ella va a tener que esperar al 2050 para ir hacia la Moncloa, ¿no? Entonces igual tiene que hacer un movimiento antes, ¿no? No sé si esto que ha hecho de pedir el voto para la militancia en el congreso que va a celebrar el Partido Popular es el primer paso para luego pedir unas primarias para la candidatura, ¿no? Porque una cosa es quién gane el partido en ese congreso y otra cosa es quién sea la candidata, pero todo esto también a ella le plantea un desgraciado desafío, ¿no? Que es por la posibilidad de decir, yo no puedo esperar hasta 1945, si tiene intención de ir hacia la Moncloa, esperar a 1945 a que ocurra eso, ¿no? Entonces, porque ya Miguel Ángel Rodríguez estará muy mayor como para seguir ayudándola, además. Bueno, igual se hace implantes y exoesqueletos, ¿sabes? O se congela y deja la cabeza fuera. Emilio Silva, gracias. Cuídate mucho, Emilio. Un abrazo. Bueno, pero nunca hay que dejar de resistir. No, eso es claro. No. Vienen tiempos para la resistencia. ¿Quién nos lo iba a decir? La melancolía Más resistencia que nunca. No sirve. Claro. Cuídate, Emilio. Un abrazo a todo el mundo. Chao.
Pues así estamos, Pai. Así estamos, queridos amigos de la audiencia. Dice Asun, uy, qué tarde llego. Hombre, Asun, pero qué horas son estas de aparecer por la parroquia. La semana que viene tenemos, es que ayer le dije esta misma frase, hablé con Ballín y dice, llevo unos días sin escuchar la cafetera. Digo, ¿que no pasas por la parroquia? Vamos a resolver esto con una buena colleja. Y un capón, que era lo que se estilaba antes. Un capón así con el dedo. Estará con nosotros. Le he dicho que se venga al estudio la semana que viene. A ver si el martes se viene un ratito aquí con nosotros. Y el lunes va a estar Facu Díaz. Se va a acercar al estudio también. A ver cómo hacemos, porque luego tiene que llegar a su programa. Y que empieza justo a continuación. Me ha dicho, hombre, yo creo que lo entenderán los oyentes y me retraso. Digo, no, a lo mejor a ti te perdonan, igual a mí me cortan los huevos. Así que, pero va a ser una semana divertida. Sí. Así que no... Dice, anda, qué sorpresón, Facundo. Dice Jorge, que sé yo que os gusta más que comer con los dedos. Sí. Uy, que se me va. Así que ahí vamos, el Facu, la semana que viene. Bueno, nos vamos a marchar. Mañana volvemos con más cosas aquí en la cafetera. Dice, tienes que hacer raid desde Twitch. A ver, explícame otra vez cómo lo hago. Es que nos daba problemas por la herramienta que utilizamos, pero creo que era barra... Lo intentamos hace unos días y no sé si salió al final o no. Creo que no. Pero Facu no ha empezado todavía, ¿no? ¿O sí? No, claro, si es que no es... Sí, ahora, sí, a las 11, ¿no? ¿Qué hora es? Es que son las 10. Es que son las 10, no ha empezado todavía. ¿Veis? Si es que me tenéis loco. Me tenéis como loco. No puedo hacerlo. La chistera de Berlín, qué bueno, un poquito de humor. Dice, justo hablaba de ti ayer el Facu. ¿Eso a qué altura del programa fue? Que me lo han dicho y quiero ir yo, a ver si me arrepiento de las bonitas palabras que tuve para él. Dice, y de haberle invitado al estudio. A ver si voy a tener que saludarle como el cura de... Dice, ayer... El de yapecoyoporti.com, ¿no? El de yapecoyoporti, sí. ¿Quién? Había un político español que estos días que me recuerda mogollón, que digo, pero si es que habla igual el tío que el de yapecoyoporti. No sé, pero bueno, cosas raras que me pasan a mí en las redes por las noches, ¿sabes? Dices, asociaciones de ideas de esas que te pasan a veces, ¿no? Sí. Bueno, que nos vamos. Pai, gracias. Mañana gracias más. A la resistencia, siempre. Venga, mañana volvemos con más cosas aquí en la cafetera, queridos amigos, porque esto es la cafetera. Y si lo estás escuchando, eres la resistencia y no estás sola allí donde estés. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cafetera. No olvidarse que este programa necesita de vuestra ayuda, que gracias a los oyentes, a los suscriptores, pues conseguimos colar en la agenda de las noticias cosas relacionadas con la memoria histórica, cosas relacionadas con los derechos humanos, con la solidaridad. Así que hazte suscriptor, no dejes que este mensaje pase sin reparar en él. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Hola, soy Adriana, gallega, residente en Almería ya 23 años. ¡Buah! Y os oigo y soy mecena desde hace muchos años, desde que me descubrió mi hermana, que la perdí el año pasado, vuestro programa, todos los días. Me gusta mucho la estructura del programa. Buenos días, cafetera. Hoy hago 4 años consecutivos como mecenas y espero que sean muchos más, porque ya me considero parte de esta gran familia y de esta gran comunidad que hemos hecho alrededor de... Buenas, cafetera. Soy Javier y estos días he dado el paso. Después de casi 2 años escuchándos, he decidido hacerme mecenas porque considero que hay que financiar y hay que apoyar esta labor en la medida que cada uno pueda. Llevo unos días con ganas de mandaros un audio porque estoy muy feliz de que ya recibí el carnet de la cafetera, que ya había tenido uno porque cuando estuve suscrita hace 1200 años... Hola, buenos días a todos. He sido barbero durante muchos años
ahora ya estoy jubilado. Y los últimos 8 o 10, que yo creo que es cuando empiezo a escuchar la cafetera y me hago mecenas, la cafetera sonaba en la peluquería todas las Hola. mañanas. Me llamo Laura y desde ayer soy mecenas de la cafetera. Os descubrí hace unos años gracias a mi hermano, que es un gran seguidor vuestro, y me sorprendió que existiera un medio que pudiera